Y así damos inicio a un programa más de Franklin al Día, conducido por nuestro amigo y buen vecino Franklin Guillén. Excelente. Por supuesto, la voz inigualable, lo más bello que tiene hoy en el mundo entero, Franklin Guillén, y mis redes sociales, Franklin al Día. Recuerden, Franklin al Día en una sola frase, todo pegadito. Si estamos en un río y hace mucho calor y entonces estamos en esa olla de sancocho batiendo a un lado, aparece TNO. Y si batimos así, cazando un pedazo de pescado, un pedazo de una presa de carne, aparece, bueno, Franklin al Día. Y si batimos el refresco, recuerden, Franklin al Día, día. Y de esta forma damos inicio, pero hay que también darle las gracias a los que nos permiten estar aquí. www.ticompra.com, los especialistas en lo que saben que usted necesita. Smart Shop and Gallery, una empresa más de Taikon Group. Bueno, vamos a dar inicio a un tema bien simpático que les traigo, que quería conversar un poquito con ustedes para que me acompañen en esta misma dinámica. Se habla de crisis, se habla de tragedia, se habla de economía caída, que si se está recuperando, que si los mercados especulativos que tienen que ver con bolsa de valores, que bueno, que se están recuperando. Recordemos que siguen siendo mercados especulativos, que no tienen nada que ver con producción. Yo creo que lo que hay que trabajar es en la manera de pensar. Les traigo algo que es viejito, sí, es viejito, es información que ya se sabe que ahí está, pero pareciera que se nos olvidó. Hay un escritor llamado Robert Kiyosaki que hace unos años atrás escribió un libro bien interesante llamado Padre Rico, Padre Pobre. Él básicamente lo que hace es una comparación. Él habla de que, bueno, que él tiene un padre biológico, que es una persona con niveles académicos, posgrado y maestría, y es profesor universitario, profesor de un centro de estudio, y él, bueno, clase media, y tiene un padre que es el papá de un amigo de él, que, bueno, sí, el hombre es millonario, rico, o sea, tiene poder adquisitivo. Bueno, no cursó ninguna carrera académica, pero tiene ese gran poder adquisitivo. Suerte, talento, bueno, más adelante se los contaré. Lo interesante de esta comparación, básicamente lo que hace Robert Kiyosaki, es que, bueno, él echa su cuento y al final él hace una conclusión y genera como 7 pasos. Es decir, lo que piensan las personas que tienen un formato de vida, digamos clase media, clase baja, yo creo que todas las personas somos por iguales, pero digamos que económicamente hablando, hay personas que tienen un estrato alto, y hay personas que, bueno, que no están en ese nivel, tienen estrato medio y estrato bajo. Entonces, él compara a su padre rico, que es el papá de su amigo, que le dio a él muchas oportunidades y le enseñó muchas cosas, con su familia, con su padre, que él lo llama clase media y padre pobre. Entonces, al final generó 7 puntos que les vengo a conversar. Pero para poder hablar de estos puntos tenemos que partir de una misma base, que es lo que habla Robert Kiyosaki. Producción, si tienes oportunidad de pasar la foto del libro como para poder documentar, ahí tenemos la imagen de Padre Rico y el autor Robert Kiyosaki. Entendamos que este es uno de los libros más vendidos a nivel mundial, forma parte de los bestsellers. Y bueno, es una literatura altamente recomendada por mí. Nuevamente, esto tiene, como podemos ver ahí, más de 20 años desde su primera publicación, pero sigue siendo interesante. Bueno, volvamos aquí a lo que nos trae. Él habla de que su padre biológico al final muere y genera, bueno, mucho más allá de la pérdida, del amor y el sentimiento, dejó deudas, dejó hipotecas no pagadas, no dejó dinero. Y bueno, era una persona con altos niveles académicos. Y el padre de su amigo, que era su padre rico, que le llama Padre Rico, esta persona cuando fallece, al contrario, dejó fortunas, dejó bienes de fortuna, dejó un montón de cosas. Y no era porque era una herencia que él ya venía arrastrando de una familia rica. No, al contrario, él fue una persona que hizo su camino, hizo su vida y partiendo de esa línea de acción, bueno, construyó un imperio, construyó un montón de cosas y al morir dejó bienes de fortuna, dejó patrimonio. Y entonces, bueno, ahí arranca el libro, básicamente echando ese cuento. Y entonces él explica que en las universidades, en los centros de formación académica, en los colegios, están diseñados para educar empleados, no están diseñados para educar empleadores. Es decir, que tú cuando terminas tu vida académica siempre le vas a trabajar a alguien. Llevas
15 años de carrera estudiando, 20 años de carrera estudiando, no sé, de que empiezas a estudiar, de que entras a una guardería al año, a los meses, dependiendo del caso. Al final del ejercicio, siempre vas a hacer lo que tu familia y tu entorno familiar está educado para hacer. Hay padres y familias en donde este mensaje es el común denominador. Hijo, tienes que prepararte, tienes que hacer un futuro, tienes que ser el mejor en la universidad, el mejor arquitecto, el mejor, para que le trabajes a una empresa y después que le trabajas a esa empresa durante 20, 30 años, te jubiles. Y bueno, lo que era antes regalaban, te daban una jubilación, una pensión, un relojito de oro y ya con eso hiciste tu vida, criaste a tus hijos y a tu familia, tienes una hipoteca de tu casa, debes el carro, debes la casa, no te diste grandes lujos, pero bueno, luchaste por comer, por estar en una rueda de conejo, en una rueda de hámster sin avanzar, simplemente haciendo un esfuerzo. Mientras que hay otros grupos familiares, que es la analogía que hace y la comparación que hace Robert Kiyosaki, en donde la gente que es productiva, las personas que están en ese círculo de altas economías, la gente que es millonaria, que es rica, le enseña a sus hijos cómo funciona la mecánica del dinero, le enseña otra serie de valores que le permitan a ellos ser creativos y productivos. Entendamos algo. Si es cierto, hay gente que se lucra y hace millones y hace fortuna de vida, pero bueno, digamos que bajo criterios dudosos. Ese no es el caso. Yo estoy hablando de personas que han construido una vida, una fortuna y un éxito económico y un patrimonio económico con esfuerzo, con talento, con dedicación, con creatividad. De eso se trata el libro. Comparar los estándares regulares, que son la mayoría, si hacemos una pirámide al estilo de Abraham Maslow, la pirámide, lo que tiene que ver la iniciativa en cuanto a lo que te mantiene a ti, lo que te mueve. Primero digamos que cubres lo básico, que es la mayoría, y a medida que vas subiendo cada una de esas escalas en la pirámide de Maslow, al final te queda la realización, autorrealización. Pero para seguir hablando del tema, partiendo de ese punto, que en los colegios básicamente lo que se habla es de, bueno, vas a formar académicamente para que le trabajes a alguien durante 20 años, 30 años y después te jubiles. Y seas un abuelito jubilado, pensionado. Después tienes que entender que las familias te enseñan lo que a ellos le han enseñado. Entonces, si tú estás en un formato de padre rico, te van a enseñar aquellos hábitos y costumbres que te van a permitir mantener la línea productiva. Y si tú formas parte de las familias clase media o perfil bajo económico, lo que llama Robert Kiyosaki padre pobre, vas a ser igual. Es decir, si tu papá trabaja en una estación de gasolina, muy por lo general, él te va a decir, bueno, vas a ser mecánico, vas a hacer esto, de aquí no vas a salir porque tu papá es mecánico, tu abuelo fue mecánico, tú seguramente vas a ser mecánico. No es la norma, digamos que hay excepciones, hay personas que por supuesto se perfilan y siguen creciendo. Como primer punto, una de las cosas que habla Robert Kiyosaki es que las personas deben entender, deben prepararse y deben tener educación financiera saludable. ¿Qué es una educación financiera saludable? Bueno, él le habla de un principio muy básico. Tienes que entender lo que son los ingresos y los egresos, lo que se conocen como pasivos, que es una palabra técnica administrativa, y lo que son los activos. Entiende cómo funciona un pasivo y entiende cómo funciona un activo. Ese es el primer punto. O el primer criterio. ¿Qué es un activo? Es todo aquello que por sí genera o es capaz de producir ingresos. ¿Y qué es un pasivo? Es todo aquello que por sí solo lo que hace es producirte gastos. Te voy a poner un ejemplo, el mismo ejemplo visto de dos aristas. Te compraste un vehículo, perfecto. Ese vehículo que está allí puede ser considerado un activo si eres taxista. ¿Por qué? Porque es una fuente que produce ingresos. Es una herramienta de trabajo que te produce ingresos, mucho más allá que, por supuesto, el uso de ese vehículo, hay gastos o costos asociados a esos gastos, pero te produce al final, él produce ingresos. ¿Y cuándo se convierte en un pasivo? Bueno, cuando tú tienes un vehículo solamente para pasear, para moverte de un sitio a otro, lo tienes como algo deportivo, algo, un lujo. Acto seguido, el vehículo igual te va a pedir igual consumo, igual como que si fuese un taxista, pero como es solamente para pasear, es decir, que la ganancia máxima que tienes con ese vehículo está asociada a paseos, a divertirte, entonces ese vehículo se convierte en un pasivo, porque todo lo que tú le metas, al final el vehículo no produce dinero,
no hay gestión de producción. Entonces tienes un mismo vehículo visto de un punto de vista productiva con un taxista, en donde el vehículo produce dinero, y el mismo vehículo desde el punto de vista como un pasivo, que simplemente es algo para producir placer o un traslado simple, y entonces el vehículo lo que hace es consumir, 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 consumir. Entendiendo lo que son los activos y cómo funcionan y las reglas de juego de los activos, y entendiendo lo que son los pasivos, partimos de ese primer punto, el entendimiento y la educación financiera sobre esos recursos. Como segundo punto, tenemos, a modo del libro de Padre Rico y Padre Pobre, él habla de la forma de pensar de los ricos y la forma de pensar de los pobres. Nuevamente, esa es la versión de Robert Kiyosaki. Él habla de que los ricos buscan maneras creativas para hacer dinero. Él habla de que los ricos hacen dinero, mientras que los pobres, las personas que están en la rueda, en la rueca, en la noria, y dando vueltas sin moverse a ningún lado, y se desgastan toda su vida para hacer algo de dinero y luego consumirlo. Entonces, los pobres trabajan duro por dinero, luego lo gastan como recompensa de tan duro esfuerzo. Entonces, nuevamente, mientras el rico está pensando en maneras creativas y productivas para hacer ingresos, oye, vale, yo voy a generar una página web, voy a hacer un trabajo de esta manera, me voy a convertir en un socio de tal empresa que me va a generar tantos niveles de ingresos. Está pensando diferentes maneras cómo hacer para producir más dinero. Obvio, no solamente con el mínimo esfuerzo, capaz que hay mucho esfuerzo de por medio, no solamente intelectual, sino también físico, pero está pendiente en hacer dinero, mientras que el pobre lo que está pendiente es hacer dinero para gastárselo. Es decir, sí, mira, he trabajado duro toda la semana, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir de farra, voy a gastarme este dinero en una moto porque me la merezco, porque he trabajado duro durante tanto tiempo, y entonces se gastan todos los ahorros de su vida, lo que generó tanto sudor y lágrimas para ese esfuerzo. Entonces, como segundo punto que habla Robert Kiyosaki, él dice que, bueno, que los ricos no trabajan por dinero, sino que su dinero trabaja por ellos. Ese es el segundo punto. Entonces, ¿qué hacen ellos? Bueno, mira, como tengo este capital, ¿de qué manera puedo hacer que este dinero me produzca más dinero? Entonces yo necesito hacer inversiones. De esa manera hago inversiones. Entonces no me desgasto físicamente, sino que pongo a trabajar el dinero, o genero un trabajo donde físicamente puedo estar yo, o un empleo donde físicamente puedo estar yo, donde este dinero de alguna manera sirve para reactivar una economía, y de esa manera ese dinero me produce más dinero. Mientras que el pobre, no, el dinero él lo que va a hacer es que va a trabajar por dinero, y luego teniendo ese dinero en la mano, se lo va a consumir como una recompensa a ese esfuerzo. Entonces ya tenemos el segundo punto tocado. Los ricos no trabajan por dinero, ellos hacen que su dinero trabajen por ellos. Como tercer punto, él dice que hay que entender las reglas de los impuestos, las leyes y la contabilidad, entendiendo cómo funciona. Recuerden algo, los impuestos fueron creados como una manera de castigar al que más tiene. Antes no existían los impuestos. Eso significa que, bueno, ¿cómo hacemos para, al mejor estilo de Robin Hood? Las autoridades dijeron, bueno, el que más tiene que ser el que más paga, y el que menos tiene, bueno, vamos a ver, que pague menos, pues. Pero al final crearon una serie de leyes e impuestos. Mientras el pobre trabaja duro para producir dinero, pagar sus impuestos, y lo que queda es lo que utiliza para diversión, entretenimiento y todo lo que tiene que ver con esa línea de acción. Entonces, el rico no. El rico lo que hace, antes de someterse al tema del cumplimiento de la ley, se estudia la ley, estudia la parte contable, analiza de qué se trata, se asesora, paga por la asesoría y encuentra aquellas vertientes que son legales que le permiten seguir manteniendo fortuna. Ojo, no se trata de evadir impuestos o evitar los impuestos, al contrario. Si la ley te dice, mira, si tú eres una empresa y entonces estos gastos pueden ser parte de la empresa, bueno, entonces agarran y constituyen una compañía, y de esa compañía todos los servicios que están relacionados a él los mete como gastos de la empresa. No está pagando, no está evitando los impuestos, al contrario, está utilizando los lineamientos que da la ley para de alguna manera encontrar un medio que le permita mantener su fortuna, su riqueza y los estándares de vida que anda buscando.
mientras que el que está considerado como pobre, no, el que está pobre, bueno, trabaja, sudor y lágrimas, produce un capital y acto seguido simplemente paga los impuestos, que son menores, pero al final los paga, recordemos que no tiene gran producción, y del diferencial es lo que precisamente le queda. Producción, ¿cómo estamos ahí con el tiempo? Vamos para corte. Bueno, mientras producción está sacando la cuenta, pues como le quedó la cuenta de final de mes, llévatelo, producción. Haremos una pequeña pausa y regresamos en breves instantes con su programa Franklin al Día, conducido por Franklin Guillén. No importa de dónde provenga, si es buena, escuchas aquí. En compañía de tu amigo y buen vecino, Franklin Guillén. Esto es publicidad. www.ticompra.com, donde encuentras lo que necesitas y punto. Smart Shop and Gallery, otra empresa de Taikon Group.